Vamos de inmediato con nuestro bloque económico. Es que el gobierno plantearía revocar licencias de operaciones a empresas por infracciones ambientales. Sandor Lucas, de Pereni, profesor de ESAN, está con nosotros para comentarnos respecto de qué significa esta modificación de la ley. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, ¿qué es exactamente lo que está buscando el gobierno con esta modificación a la ley? Porque entiendo que no es una nueva ley, sino es una modificación para poder aplicar esta sanción, ¿correcto? Efectivamente, es una modificación a la ley del medio ambiente, en la cual esencialmente se busca la posibilidad de revocarle la licencia a aquellas empresas que en una declaratoria de emergencia ambiental hayan incumplido o hayan contaminado de manera muy severa el medio ambiente con las implicancias sociales del caso. ¿Qué entendemos por una declaratoria de emergencia ambiental? Es decir, por ejemplo, si la empresa, alguna petrolera, minera o etcétera, incumple en una de esas sanciones, pero no hay declaratoria de emergencia ambiental, entonces ahí no se le revoca la licencia. ¿Cómo es exactamente? Claro, ese es un espacio gris muy interesante, por así decirlo, porque, claro, se declara la emergencia y en ese sentido la empresa es punible, es decir, se le puede aplicar la norma o la revocatoria. Sin embargo, no se especifica o no se ha detallado o no está explícito el detalle de qué pasa si una empresa, como tú manifiestas, contamina abiertamente y esto pues sobrepasa los límites permisibles en el medio ambiente o en una comunidad afectada, sea urbana, sea rural. Entonces hay un espacio bastante complejo ahí por definir y habría que trabajar mucho sobre ese ámbito. La última gran catástrofe medioambiental que hemos tenido, y la recordamos todos todavía porque ha sido no hace mucho, ha sido el derrame de petróleo de Repsol en el mar de la playa de Ventanilla. Por ejemplo, en este caso en específico, ¿se hubiera podido revocar la licencia de Repsol? Es una pregunta compleja determinar y yo considero que en este caso, por ejemplo, habría que traer a expertos también de lo que es la rama del derecho ambiental, por ejemplo, la Sociedad Peruana del Medio Ambiente o Derecho Ambiental, personas responsables de la OEFA, ¿no? que tienen este expertise técnico para determinar justamente cuál es el nivel o la envergadura de la contaminación. ¿Y por qué digo esto? Porque las opiniones son peligrosas cuando no hay fundamentos técnicos o fundamentos legales. Entonces, una opinión de alguien que tiene poder o una opinión de un representante del Estado que tiene poder o capacidad de decisión, pero que no necesariamente esté informado, puede generar mucho daño tanto a la empresa como a los intereses del Estado. Es decir, se necesita, y aquí repito con mucho énfasis esto, se necesita diferenciar lo que es lo político, lo que es lo técnico y lo que es lo judicial. Son tres ramas o perspectivas diferentes y para ello se tienen que convocar expertos en cada materia para justamente consensuar cuál es una verdadera declaratoria de desastre ambiental, cuál no aplica a ello o qué tipo de sanciones se corresponderían. Claro, porque es importante y se debe también tener mucha conciencia ambiental. Estamos todos a favor definitivamente que se apliquen sanciones cuando se violan este tipo de normas. Sin embargo, usted como experto, ¿considera que esta modificación sería finalmente algo positivo o podría caerse en más que todo un manejo político, más que realmente algo que podría a futuro beneficiar a los peruanos finalmente, ¿no? Tú has tocado el meollo del asunto. Ese tipo de sanciones ambientales son fácilmente politizables. Es decir, el gobierno de turno o los representantes del Estado de turno que tengan una perspectiva distinta, no necesariamente, repito, técnica, sino más política del asunto, ejercer presión sobre una compañía, una empresa, etcétera, que eso ocurre. Sabemos, entre paréntesis, que nuestras instituciones del Estado son bastante débiles y por ende el aspecto político puede afectar mucho la relación con el empresariado. Como segundo aspecto a tu pregunta, también esta es una iniciativa positiva, no estoy diciendo que sea mala. Sin embargo, más reglamentos no significan mejores resultados, ¿no?
Me explico por qué. El Perú es un país enorme, es un país magnífico, con mucha biodiversidad, pero el alcance del Estado es muy pobre, tanto en recursos como en infraestructura, como en capital humano. Entonces, cuando hablamos de poblaciones en la selva, por ejemplo, ¿cómo fiscalizar la rotura de tuberías? ¿Qué pasa si esa rotura de tubería de petróleo, por ejemplo, no es una negligencia de la empresa, sino que ha sido un boicot? ¿Quién determina eso? Y si a eso le añades el aspecto político, todo esto puede ser un arma de doble filo. Y como tercer elemento, para cerrar la idea, también el mensaje al empresariado también es bastante delicado. Por un lado se busca proteger al Estado, pero también por otro lado se puede dejar una línea gris para que ciertos contratos sean plausibles de sanciones, y esto podría en algún caso extremo llevar el problema a fueros internacionales, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, un contrato que se revoca a una empresa y cuáles serían las consecuencias y las implicancias para el Estado peruano en caso que ésta sea percibida como una medida arbitraria, exagerada o politizada? Claro, es decir, hay una serie de elementos que hay que considerar. Claro, imaginemos que de alguna manera sería lo mejor tal vez darle más poder a la OEFA de alguna manera para que pueda fiscalizar mejor, como usted dice, o más personal o más llegada a diferentes zonas, porque sabemos que sí, la OEFA ha establecido sanciones en el sector industria, minería, agricultura, incluso agricultura, ¿no? Que poco se podría saber que la agricultura contamina, pero también es una actividad que podría generar contaminación, hidrocarburos e incluso la pesquería. Entonces tal vez fortalecer, lo mejor sería primero fortalecer a la OEFA para que pueda llegar a todo el país y poder tener una mayor competencia o mayor alcance en sus competencias. Es correcto. Robustecer el trabajo de la OEFA, darle la autonomía que ésta requiere. La OEFA ha venido haciendo un trabajo extraordinario en muchos campos, ha venido fiscalizando, implementando ciertas normativas, aplicando sanciones, pero, repito, cuando hay una injerencia que escapa a la parte técnica, la evaluación netamente de impacto ambiental, y esta luego se tergiversa por ciertos manejos que no corresponden, es ahí cuando esto podría poner en peligro o en riesgo la credibilidad del Estado peruano, si es que las conclusiones de un impacto ambiental no son bien fundamentadas. Y esto, repito, es muy complicado, porque las percepciones aquí no pueden ser las dominantes. Aquí tiene que primar las cifras, los indicadores, las extensiones, como pasó con el caso de Repsol, ¿no? La cantidad de barriles que declaró la empresa no fueron los barriles realmente vertidos, ¿no? El caso, por ejemplo, de cuánto se le pagó a los pescadores fue una burla, eso lo considero a nivel personal, $800 por el daño o perjuicio, no creo que sea un manejo adecuado. Entonces, hay toda una prerrogativa que hay que considerar en lo ambiental y sobre todo en lo social, cómo se puede también proteger a la comunidad, pero no necesariamente más regulaciones van a garantizar mejores resultados. Es ese fortalecimiento e independencia de decisión lo que tiene que primar. Muchísimas gracias, profesor Sándor Lukács de Pereni, por haber estado con nosotros, por explicarnos también las implicancias de lo que sería esta modificación a la ley para poder sancionar y revocar licencias a quienes incumplan con o tengan infracciones ambientales. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Nosotros seguimos con más.